de su patio, aunque sea. Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8, y le agradecemos mucho al abogado René Ramírez que haya aceptado pasar a saludarnos en viernes y a esta hora, que debería ser ilegal que estuviéramos despiertos todos a esta hora, para explicarnos algo que nos tiene completamente confundidos, a la señorita Viridiana y a un servidor y amigo, porque no entendemos qué está pasando. Primero, gracias por venir, René. No, hombre, gracias. Siempre es un gusto tenerte por acá. A ver, déjame dar un pequeño paréntesis aquí. Para contextualizar. La prisión preventiva oficiosa nos ha dado mucho tema de conversación. Sí. Ya nos regañaron de manera nacional por mantener todavía la prisión preventiva oficiosa. Así es. Que va en contra de los derechos humanos. Pero Por lo menos explícanos ese es el argumento, que es cuando a alguien lo meten a la cárcel sin darle... Puede pasar muchos años sin que dictaminen su culpabilidad. No se sabe si sí es culpable o no es culpable. Creemos que fuiste tú el que entró a robar y ahí te vas a la cárcel, ¿no? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo el país, todo el país, los 31 estados y la Ciudad de México, las 32 entidades federativas, están pidiendo que se quede? Claro, un tema me parece muy complejo y que creo que ha habido muchísima desinformación o posturas que creo que distan mucho de la realidad. Y primero que nada, saludarles, ¿cómo estás? Buenos días, Beri Gastón. También días. aprovechar el 10 de mayo para enviar un saludo a mi sí. mamá, que a pesar de los kilómetros y la distancia es una mujer a la que admiro muchísimo y a la que quiero muchísimo. Qué bonito. Y regresando al tema principal, me parece que aquí lo que hay que recordar es que, a ver, la Suprema Corte va a retomar el asunto y eso es lo que ha encendido las alarmas, al parecer, políticas respecto a esta figura. Esta figura me parece que tiene dos connotaciones. La connotación jurídica, que es como la que ya dijo muy bien Viri, que es esta medida que se le impone a personas que se les imputó un delito que la Constitución señala como grave, ¿no? Si a ti, es más, ni siquiera se te presume, nada más se te ha imputado un delito que se considera grave, y por el hecho de que alguien te haya denunciado. O sea, yo puedo decir, Viridiana cometió este delito grave. Exactamente. ¿Y con eso basta? Sí, yo acuso a Viridiana de que cometió un delito, por ejemplo, narcotráfico o crimen organizado, etcétera, relacionados a ese tipo de delitos. Y el hecho de que se aperture una investigación en ese delito y que además se impute ese delito ante un juez, el juez estaría obligado por la Constitución a poner a Viridiana en una prisión preventiva oficiosa o automática. Que eso es lo que pasa hoy en México. Hoy en día eso sucede, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto principal, digamos? Este es el aspecto jurídico, pero por supuesto que está el aspecto político. ¿Qué sucede o por qué es muy controversial esta figura? Esta figura lo han utilizado muchas personas políticas para justificar eficiencia al momento de hablar de procuración de justicia, ¿no? En la persecución de los delitos. ¿Por qué? Porque como es una figura de que es una prisión en automático, pues no estamos hablando, como ya muy bien dijo Viri, no está declarando culpable, No. pero ante la opinión pública ya hay una persona presa. Y así calmas los ánimos de clamor de justicia, de no Oye, impunidad, pero ella ni etcétera. estaba ahí. No importa, ya está detenida. Entonces, esta figura tiene esas dos connotaciones, la jurídica y la política. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada a saber cómo va a cumplir la famosa sentencia que ya nos dijo Viri. Recordemos que hace ya un poco más de un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el máximo órgano de impartición de justicia en materia de derechos humanos de nuestro continente, declaró a México culpable por la violación de diversos derechos humanos, entre ellos la libertad corporal, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, por tener en su constitución a una figura llamada prisión preventiva oficiosa, y además por dos personas en particular, a García Reyes y el señor Alpizar, a quienes estuvieron en prisión preventiva oficiosa por 17 años sin que se les dictara una sentencia condenatoria. Imagínense estar en la cárcel un día, una hora, 17 años, porque creen que usted fue o porque alguien dijo que había sido usted la culpable de algo. Y además fueron declarados inocentes. Además, o sea, ¿Y qué pasó con los gobernadores entonces? Yo creo que aquí el tema principal es el contexto de seguridad en el que nos encontramos. Recordemos cómo se introduce esta figura, ¿ok? Se introduce al inicio de la famosa guerra contra el narco. Pero se introduce primero el famoso arraigo, que el arraigo es más, no se requiere absolutamente ni ir ante una autoridad judicial. El Ministerio Público está facultado, si presume la investigación de un delito de carácter de delincuencia o crimen organizado, mantener en un arraigo, en una detención
por un determinado número de meses para continuar la investigación por la necesidad de cautela. O sea, Para que no te peles. el delito es tan complejo y es tan rápido que te pueda sustraer que necesito tenerte privado de tu libertad. Se introduce primero la figura del arraigo y de ahí pues vieron que la figura del arraigo fue efectiva en términos de comunicación sobre la efectividad del combate al crimen. Parecía que estaban atrapando a los malos casi instantáneamente. Exactamente. Cosa que pues resultó ser ¿Qué no del sucedía todo con cierto. el arraigo? Que los arraigaban, pero cuando los ponían a disposición de una autoridad jurisdiccional, que decía la autoridad jurisdiccional, no te vincula a proceso a tu detenido porque no tiene ninguna relación con el delito que imputaste, ¿no? Y va para atrás, pero ya estuvo detenido. Sí, claro. Entonces, cuando se empiezan a ver la efectividad de comunicación del arraigo, pues dicen, pues vamos a hacerlo ahora, pero con otros delitos que no estén relacionados al crimen organizado. Y ahí se introduce la prisión preventiva oficiosa. Ok. Entonces, en el contexto de la lucha contra el crimen, nace esta figura en ¿En qué nuestra época Constitución. es? Estamos ¿Felipe hablando Calderón? aproximadamente del ¿Después de 2007, Calderón? 2008. Ok. Estamos hablando que son esos años en los que se inicia la guerra contra el crimen organizado en este ya. país. Y ahí es cuando se introduce esta figura. Esta figura, muchas personalidades de la administración pública o del gobierno la ven como eficaz al momento de combatir delitos. No la consideran notoriamente justificada. ¿Por qué? Porque pues tenemos que combatir, por ejemplo, un, no sé, feminicidio, ¿no? Que no está relacionado a ese tipo de temas de delincuencia. Pues para un feminicidio necesitas actuar rápido y si vas a imputar el delito de feminicidio, la persona estará privada de su libertad. Entonces yo siento que el problema es que en la conciencia del ejercicio del gobierno se ve como una figura útil. Ahora, pero vemos el otro contexto en donde, al menos en materia de derechos humanos, ya hay una determinación al respecto. La Corte ahorita lo que va a analizar es qué va a hacer respecto al cumplimiento de la sentencia. Ojo, el poder reformador sigue siendo el Congreso. No se va a eliminar, no se va a expulsar. Eso dependerá del Congreso y dudo que este Congreso, la actual conformación legislativa nacional, Lo vaya a hacer, porque además es un deseo del presidente el que permanezca, ¿no? Él ha sido muy vocal, ha sido muy frontal al respecto de que él está en contra que se elimine. No se va a eliminar la prisión preventiva, esa va a seguir existiendo. De hecho, incluso, por ejemplo, desde hace meses, aquí en el estado de Yucatán, los jueces no están aplicando la prisión preventiva oficiosa. Ok. En las audiencias, ¿qué dicen los jueces? A ver, permíteme, pero ya hay una sentencia interamericana. Ministerio Público, justifícame por qué necesito esta persona necesita estar en prisión preventiva. Y yo valoro si sí de verdad Exactamente. tiene razón para dejarla encerrada. Y desde hace años, jueces penales federales, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? En Querétaro, jueces que ya tampoco le están aplicando. ¿Eso ha sucedido o ha impactado la persecución criminal? No, realmente no. Ahora, aquí el problema es cuando se politiza, ¿no? Porque entonces la pueden usar para desaparecerte cuando eres molesto. Como puede ser un rival político, puede estar afectando los intereses de alguien y entonces es la mejor manera de desaparecerte del mapa. Que eso es lo que sucedió en el caso de García y Alpizar contra México. Okay. Esos dos hombres eran personas vocalmente opositores contra la autoridad de su municipio y pues obviamente las conexidades políticas hicieron que se les imputara un delito grave, ¿no? Falso, imagínate. Y entonces el tema yo creo que no dudo que existan ejemplos de la eficacia de la prisión preventiva oficiosa, no dudo que hay algunos casos aislados, pero sistemáticamente se ha utilizado para otros fines distintos a su naturaleza. Yo creo que aquí el tema es que obviamente entiendo que los gobernadores y las gobernadoras pues tienen miedo de que este cambio radical en la perspectiva de la prisión pues llegue a cierto momento a impactarlos de una manera en que ya no puedan ser eficaces al momento de pedir prisión. Pero pues yo creo que lo que está pasando aquí estamos elevando el nivel de justicia, ¿no? No. Creo que eso es lo más importante de todo. Y además no sé qué piensen ustedes, pero a mí lo que me preocupa mucho es que eso lo piensan hasta que les toca a ellos y alguien los acusa a ellos, gobernadoras y gobernadores que también en algún momento los pueden llegar a acusar y pueden sufrirlo. El Bronco. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me altera un poco. No estamos preparados para para este tipo de detenciones. Creo que nuestro sistema no da, porque además te separo, te encierro y me tardo 16 años juzgándote. Entonces, no estamos preparados para eso. Danos ¿no? unos días y solucionamos tu asunto. Exacto. En pero 3 no. meses vamos a definir si sí
procede tu juicio o no procede. Pero hay gente que tiene 16 años esperando, sabiendo que no fueron ellos. Y para que entiendan las personas que nos están viendo o nos están escuchando, ¿cómo funciona el proceso penal? El Ministerio Público realiza algo que se llama imputación. Le pido a un juez ¿Qué es o una... imputar? Imputar es cuando le estás sosteniendo a una persona un tipo de delito que en ese momento... ¿Es una acusación? No, la acusación como tal formal viene posterior. Pero aquí nada más estoy diciendo, ¿sabes qué, autoridad judicial? Yo estoy presumiendo que esta persona posiblemente cometió un delito. Okay. Y la autoridad judicial va a llamar a audiencia. Esta famosa audiencia inicial. Y van a llamarme a mí, que soy el Exactamente. sospechoso. ¿Okay? Por eso estoy diciendo, Gastón hizo eso. Exactamente. Ministerio Público está diciendo, ¿sabes qué? Yo presumo que Gastón posiblemente cometió algo. Okay. Nos va a llamar a audiencia. Okay. Y en la audiencia inicial va a decir, Ministerio Público, por favor, ¿qué hizo Gastón? hazle de conocimiento a esta persona cuáles son los hechos por los cuales estamos aquí. Okay. Muy bien. Y es que en fecha veintitantos de tal mes y empieza a hacer una narración de los hechos. Okay. Y va a decir el Ministerio Público, todos estos hechos posiblemente son constitutivos de delito. Sí. ¿Y qué delito es? Y le van a preguntar, oye, Gastón, ¿entendiste la imputación? ¿Entendiste los hechos? Sí, muy bien. Ahora vamos a la audiencia más importante de todas, la vinculación a proceso. Si de la investigación criminal que hay, pues se va a... Yo ya hablé en este momento, yo dije, oigan, yo no ya sé se dio tu oportunidad de declarar. Y de esa investigación, de esa carpeta de investigación, hay elementos, hay datos de prueba que presumen que uno, que se ha cometido algo que la ley señala que es un delito, y dos, la probable responsabilidad o participación del imputado. Okay. Pero hasta este momento, con la simple imputación anterior, ya hay una prisión preventiva. O sea, yo estoy encerrado. Independientemente hay o no datos de prueba suficientes o al menos razonables, ya hay una prisión preventiva. Okay. Entonces, el tema que entendamos es, imagínense la enorme desventaja que existe para una persona que está imputada de un delito así. Sí, claro. Que se puede justificar, sí. Es que, ¿sabes qué? Lo detuvimos cuando se quería ir del lugar de los hechos. Ah, perfecto. Pues, ¿sabes qué? Te quieres ir, sí, te quieres sustraer de la acción de la justicia, pues no va a ser prisión preventiva oficiosa, pero sí va a ser justificada. Okay. ¿No? Justifico que la prisión es para que tú te mantengas y te sujetes al proceso. Porque ya intentó irse. Exactamente. Ahí sí se entiende, ¿no? O es una persona que agredió a otra y que sistemáticamente la está amenazando, la está golpeando, pues ¿sabes qué? Prisión preventiva justificada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eres un peligro para la víctima. No sí, te puedo dejar yo como autoridad jurisdiccional en Esa libertad. es la justificada. Es la única que debería existir, ¿no? Pues realmente sí, ¿no? Por ejemplo, en otros sistemas, estudiamos Es que cuando lo pones así suena tan absurdo. O sea, si tenemos una figura que bajo la justificación, valga la redundancia, prudente, te permite encerrar a alguien, ¿para qué quieres pues la otra nada más se llama capricho. Creo que tú has resumido en muy pocas palabras y de manera muy eficiente la dicotomía en la que nos encontramos, al menos en esos aspectos penales. Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es prisión no es igual o no es el resultado de eficacia. Entonces, claro, yo creo que como sociedad tenemos que entender eso. René, muchísimas gracias por la explicación. Yo estoy en contra de lo decidido por los gobernadores, entonces esa es mi posición. Sí. Y lo que me llama la atención es que hayan sido los 32. Todos, como si los hubieran puesto de acuerdo, porque además esas cosas se platican. Nos habla de una visión unificada de política criminal, que creo que como sociedad es culpa de la sociedad más que nada, que creemos que la prisión es igual a resultados. Exacto, con que digan prisión ya se resolvió. Así es. René, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto. Ahí le puedes seguir. René Ramírez Benítez con Z, Benítez con Z. Así muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Ahí lo tiene, es René Ramírez Benítez, abogado y académico. 7:22, ¿vamos a un corte? Pausa, volvemos.